Hola, les habla el pastor Jared Suárez de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir y vamos a iniciar nuestro culto dominical a través de la exposición de la palabra de nuestro Dios. En estos tiempos donde se nos invita a quedarnos en casa, debemos agarrar la palabra de Dios y escudriñarla de tal manera que podamos crecer en su gracia y en su conocimiento. Saludo a todos y a cada uno de ustedes que nos visualizan a través de las redes sociales y de alguna manera invitarles a que ustedes puedan ir a través de la Biblia para poder tener el estudio sistemático de la Escritura. Ahora vamos a empezar con la entrada triunfal. Este domingo 5 de abril del 2020 se inicia lo que se conoce como la Semana Mayor, algunos le dicen Semana Santa, otros le llaman Pascua, y no importa cómo le llames, lo importante es que hubieron acontecimientos históricos que marcaron la vida de Israel, pero también la vida de la iglesia. Y aquí encontramos y tenemos aquí en la pantalla el texto, la entrada triunfal en Jerusalén. Este texto podemos encontrarlo en los 4 evangelios. Aquí tenemos el capítulo 21 de Mateo, pero podemos verlo aquí en la pantalla, que en Marcos, capítulo 11, del 1 al 11, también está registrado. Lucas también registra la entrada triunfal en Jerusalén, y lo hace en Lucas 19, 28 al 40, mientras que el apóstol Juan allí lo va a hacer también en el capítulo 12, del 12 al 19. Pero cada uno, como conocemos, son los evangelios sinópticos, y estos nos van a enseñar una verdad a través de la escritura que nosotros debemos tomar en cuenta. Vamos a empezar con Mateo, y vamos a leer los 4 y los vamos a ir analizando, pero no todos, sino algunas porciones que nos van a indicar algunos aspectos que pueden ayudar a nuestra vida, a nuestro conocimiento, pero sobre todo al poder reforzar nuestra fe que es en Cristo Jesús. Veamos el texto. Dice allí: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla, traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud, que era muy numerosa, tenía sus mantos en el camino, y todos cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Ahora permítame hacer una oración para que Dios nos dirija a través de su Santo Espíritu, para que podamos comprender lo que Él quiere enseñarnos a través de su bendita palabra. Señor y Padre nuestro, gracias te damos por tu palabra, porque a través de ella podemos conocer la obra de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Te rogamos que nos guíes a través de ella y que podamos tener un corazón abierto a lo que tú nos quieres decir y que seamos obedientes a tu palabra. Bendice, Señor, este tiempo para la gloria y la honra tuya, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Muy bien,
Pues aquí hemos leído esta pequeña porción de la palabra de Dios y bueno, vamos a ver un poquito el contexto. Dice que cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, entendemos que Betfagé es un poco hacia atrás, tenemos Jerusalén adelante, tenemos Betfagé atrás, pero del monte de los olivos a Betfagé, simple y sencillamente son aproximadamente unos 500 metros. Así que es corta la distancia, pero había que subir el monte y después del monte, en el Monte de los Olivos, hay una visión panorámica de Jerusalén. Ahora, ustedes recuerden que han pasado 2000 años y Jerusalén actual no es igual a la de los tiempos del Señor. Pero sí podemos ponernos allí en nuestra imaginación, en ese monte, en las alturas, y poder ver el templo y todo lo que había en ellos. Ahora, dice que Jesús envió a 2 discípulos, diciéndoles, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor los necesita, y luego los enviará. A mí me gusta mucho esta porción de la palabra de Dios, porque aquí hay una parte sumamente importante, y es esta palabra Señor. Porque si nosotros vemos en el griego, la palabra es Kyrios, y esta palabra tiene que ver con uno que gobierna. Es el Señor de todo. Y no lo sé si eran amigos del Señor Jesucristo estas personas que eran dueñas del burrito y de su mamá, pero lo que sí sé es que cuando los discípulos dijeron el Señor los necesita, dice, y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y aquí tenemos el texto, el verso 5, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Ahora, entendemos que, primero, se está citando Zacarías 9:9. Aquí tenemos la referencia, Zacarías 9:9, y aquí nos dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén, y aquí tu rey vendrá a ti justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Así que aquí podemos ver prácticamente cómo esa profecía se va a cumplir en el Señor Jesucristo, y Él va a entrar porque la mayoría de los reyes, por ejemplo, tenemos un caso muy puntual, el caso de Salomón. Cuando Salomón iba a reinar, uno de sus hermanos, Adonías, se había adelantado, y entonces el rey David le dice, monta en mi asno y paséate por la ciudad, y todos van a proclamar que tú eres el rey. Lo mismo, de alguna manera, hacían la mayoría de los reyes en la antigüedad en Jerusalén, cuando eran nombrados reyes, iban y hacían esto. Ahora, podemos ver el milagro. Primero, es que la gente no se opuso a que se llevaran su burrito y su asna. Lo segundo es que si usted conoce un poco de campo, usted no puede montar un burrito así nada más. Lo tiene que domesticar, lo tiene que de alguna manera enseñar a cargar, porque no es de que usted agarre al burro y le ponga la carga si usted no le ha enseñado a llevar una carga. Se les dice que son de alguna manera salvajes y pues tienen que ir aprendiendo. Sin embargo, uno de los milagros que podemos ver aquí es que el Señor Jesucristo se monta y no tiene ningún problema, el burrito no repara, el burrito no brinca, no salta, no se pone nervioso, sino que obedece a su Señor. Ahora dice el texto 6, y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y subieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima, y la multitud era numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino, y la gente iba delante,
y la que iba detrás clamaba diciendo, Hosana. Aquí podemos ver también el Salmo 118, que se canta, ¿verdad? Como un clamor a Dios. Y veamos lo que dice el Salmo 118, 25. Oh Jehová, sálvanos, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Y entonces, si ustedes recuerdan el contexto, Israel estaba subyugado por el Imperio Romano, pagaban un impuesto grande y también tenían que servir a los ciudadanos romanos. Digamos que los ciudadanos romanos eran los que estaban arriba, y si un soldado le decía a cualquier judío, lleva mi carga una milla, el judío estaba obligado a llevarla. Por eso el Señor Jesucristo decía, cuando te obligan a llevar una milla, tú llévala 2. Cuando te pidan tu capa, tú dale también la túnica. Y el Señor de alguna manera viene a revolucionar la forma en tratar a los que se consideraban los enemigos de Israel. Y Jesús les decía, ama a tu enemigo, a tu enemigo. Ahora, en este texto dice, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Aquí también tenemos otra referencia, y en el mismo Salmo 18, el verso 26, y vea lo que nos dice este texto, y bueno, podemos encontrar la forma en que se clama por una salvación, pero una salvación no solamente práctica, sino inmediata. Dice, bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Y entonces, cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, diciendo, ¿quién es este? Si usted se da cuenta, en la ciudad no conocían a Jesús. Jesús hizo su ministerio en la parte norte de Israel, allí en la región de Galilea, y de alguna manera solo iba cada año al templo a ofrecer, ¿verdad? Allí el sacrificio, como todo mundo lo hacía, y hacía todas las cosas que hacían los judíos para cumplir la ley al pie de la letra, pero no lo conocían. Ahora, lo que llama la atención es que la gente tampoco conocía a Jesús. Vea, dice, este es Jesús, el profeta de Nazaret de Galilea. Si usted era estudioso de la Biblia en aquellos tiempos, no había ningún profeta de Nazaret de Galilea, y entonces, de alguna manera, no tenía la autoridad bíblica como para creer en él. Es la razón por la que, de alguna forma, aunque los líderes de la época, los escribas, los fariseos, los saduceos, ellos sabían que Jesús no podía ser un hombre normal por las señales que él mostraba al sanar. Ahora, hacía poco que su fama se había extendido porque había hecho un milagro inigualable: resucitar a una persona después de 4 días de muerto, a Lázaro, muy cerca de Jerusalén, allí en Betania. Allí fue cuando de alguna manera esto explotó, y los fariseos dijeron que cualquiera que dijera que Jesús era el Cristo tenía que ser expulsado. Y de hecho lo hizo, si ustedes recuerdan, sanó a un ciego de nacimiento y hasta sus padres echó de la sinagoga. Ahora veamos lo que nos dice Marcos, ¿verdad? En esta entrada triunfal. Cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis eso? Decid, el Señor lo necesita, y luego lo devolverá. Fueron y hallaron el pollino atado afuera a la puerta en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron,
como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino, y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Ahora, aquí en este pasaje podemos encontrar algunas cosas significativas. Por ejemplo, en el capítulo anterior que leímos de Mateo, no hubo, digamos, la oposición de cuando estaban desatando. Aquí sí, ¿verdad? Aquí podemos ver que les preguntaron a los discípulos: ¿qué hacéis desatando al pollino? Ahí en el verso 5. Y después, también otra de las cosas curiosas que podemos entender es que ellos entonces les dijeron, como Jesús les había mandado, y los dejaron y trajeron al pollino a Jesús. ¿Sabe? También otra de las cosas que podemos encontrar en el verso 3 es que él lo iba a devolver. No se iba a quedar con el pollino, lo iba a devolver. Entonces es muy importante estos aspectos, porque el Señor no iba a tomar algo que no era de él, lo iba a tomar prestado. El Señor tenía autoridad y de alguna manera lo iba a devolver. Ahora, también podemos ver cómo la gente, ¿verdad?, cortaba ramas de los árboles. Algunos tendían sus mantos y otros con las ramas. Ahora, esta es una costumbre que está en los macabeos. Los macabeos, después de haber derrotado al imperio que los subyugaba, decidieron, ¿verdad?, hacer una fiesta, y era una fiesta que se acostumbraba en la fiesta de los tabernáculos, que también se le conoce como la fiesta de las enramadas, pero que en este momento, en una ocasión de alguna manera tan importante, dijeron: vamos a levantar palmas, y también se conoce esta celebración como Domingo de Palmas, la entrada triunfal. Y allí vemos cómo estaba nuevamente, se nos dice: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, y después dice: bendito el reino de nuestro padre David que viene, Hosana en las alturas. Ahora, los judíos, estos que conocían a Jesús, que era aquel que había resucitado a Lázaro, que hacía muchos milagros, que daba vista a los ciegos, entendían la profecía de que Jesús sería el rey prometido a David, un rey que no tendría fin y que los liberaría del imperio romano. Ahora, el Señor Jesucristo viene sentado en un pollino, viene manso y humilde, lo cual indica que él no venía a derrocar ningún imperio. Él lo que quería era que la gente se arrepintiera, porque él venía proclamando el reino de los cielos. Arrepentíos, el reino de los cielos ha llegado. Él quería que los corazones de la persona se volviera a Dios de tal manera que pudieran seguirlo a él. Por eso las escrituras son muy claras de que él va a regresar en su segunda venida a reinar en Israel, y lo va a hacer montado en un caballo blanco, y va a venir y va a regir, dice la escritura, con vara de hierro. Así que podemos entender y ver, y aquí nos dice otra cosa, un aspecto muy claro en el versículo 11, y entró Jesús a Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor las cosas, digamos, hizo una pequeña observación de las cosas que estaban sucediendo en la capital. Como ya anochecía, se fue a Betania. Y ahí, por ejemplo, Betania, Bet es casa, Anía, que es humilde, y entonces se conoce ese templo como la casa humilde. Se fue con los 12 a Betania a dormir. Esto fue lo que hizo el domingo. Por cierto, en esta semana que viene, o que ya inicia, vamos a estar analizando lo que hizo el Señor Jesucristo cada día. Cada día vamos a tener un pequeño estudio de lo que hizo el lunes, lo que hizo el martes, lo que hizo el miércoles, hasta la crucifixión, ¿verdad? Así que esta semana vamos a subir algunos pequeños videos
¿verdad? De lo que hizo el Señor Jesucristo la última semana que estuvo sobre la tierra. Muy bien, ahora nos vamos al pasaje de Lucas, ¿verdad? Dicho esto, el verso 28, iba adelante subiendo a Jerusalén. Nuevamente nos va a dar la indicación de que iba subiendo, ¿cuál? El monte de los olivos. Y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betania, al monte que se llama los olivos, envió 2 de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás, desatadlo y traedlo. Y si alguien os preguntare, ¿por qué lo desatáis?, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron los que habían sido enviados y hallaron como les dijo, y cuando desataban el pollino, sus dueños les dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? ¿Se da cuenta? Aquí hay otro aspecto. ¿Quiénes fueron los que dijeron, ¿por qué desatas al pollino? Aquí nos dice claramente, los dueños. Ellos dijeron, hey, ¿por qué se lo llevan? Ellos dijeron en el verso 34, porque el Señor lo necesita. Y esto me hace llamar mucho la atención, el Señor lo necesita. Y si el Señor lo necesita, de alguna manera uno tiene que obedecer a lo que el Señor necesita. Y en estos tiempos, el Señor está tocando los corazones de las personas. Las personas, la mayoría, tienen miedo, tienen temor de contagiarse del COVID-19. Mucha gente anda con tapabocas, mucha gente no quiere salir de su casa y hace bien. Mucha gente quisiera en estos tiempos congregarse, pero ¿qué cree? No se puede congregar. La gente ahorita sí anhela ir a las iglesias. Y muchas iglesias, ¿verdad?, decidieron no cerrar sus cultos en esta época y a través de estas reuniones mucha gente se contagió. ¿Sabe? No es tiempo de reunirse. La Biblia nos enseña allí en Eclesiastés capítulo 3 que hay tiempo para todo. Y el Señor ha instado a través de generaciones a no dejarse de congregar como algunos tienen por costumbre. Los templos se hicieron para que la gente fuese y de una manera congregacional, que eso es lo que quiere decir eclesia, iglesia, congregación, se reúna para, con un solo cuerpo, con un solo corazón, alabar y glorificar el nombre de Dios. Claro, a través de las épocas hemos encontrado líderes que han abusado de su posición espiritual y se han hecho dueños de la iglesia, tan así que muchos se han hecho anticristos. ¿Cómo? Sí, en la iglesia, claro. ¿Por qué? Porque ellos dicen que son los sucesores de Cristo, los vicarios de Cristo, los que de alguna manera han tomado el lugar de Cristo. ¿Sabe qué es lo que quiere decir anticristo? No solamente contra Cristo, sino en lugar de Cristo. Y gente que ha tomado el lugar de Cristo para hacerse como Dios cuando Cristo no tiene suplente. Él es el único que puede perdonar. Él es el único que puede limpiar nuestros corazones del pecado. Porque el problema del hombre no son los virus. El problema del hombre es el pecado. Sí, porque le voy a decir una cosa. Usted se puede infectar del COVID-19 y probablemente usted puede morir. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, usted vencerá la muerte y estará en la presencia de Cristo el Señor. Pero si usted tiene el COVID y no tiene a Cristo, la Biblia dice que el que no tiene al Hijo ya es condenado. Por eso es muy importante que en estos tiempos podamos ir a Jesús. Usted ahora se dará cuenta que usted no tiene que ir a un templo para encontrar a Dios. Porque usted puede encontrar a Dios en su corazón, porque Él vino para morar en su corazón. Por eso el Señor Jesucristo allí en Juan 14 dijo, no os dejaré huérfanos, sino que enviaré al Consolador, al Espíritu de verdad, el cual estará con vosotros y en vosotros. Él os guiará, Él os enseñará, Él os recordará todas las cosas
que he enseñado. A través del Espíritu Santo, uno llega a Dios. Ustedes recuerden el pasaje. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por medio de mí. Si usted quiere ir a través de un templo, a través de un líder religioso, usted no llegará a la presencia de Dios, porque la forma de llegar a Dios es a través de Jesucristo. Vamos a seguir con este pasaje, porque el Señor lo necesita. El verso 35 nos dice, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendían sus mantos por el camino. Cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que había visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. ¿Se acuerdan de esta parte? Cuando el Señor Jesucristo nació, eso era lo que cantaban los ángeles. Paz en el cielo y gloria en las alturas, paz en la tierra y gloria en las alturas. Entonces, dice el verso 39, algunos de los fariseos de entre la multitud dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo, les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Vea, ahora, en este pasaje, podemos ver cómo hay otra forma de narración que Lucas utiliza para que nosotros veamos que hubo oposición de los líderes religiosos que querían que Jesús callara a sus seguidores, pero él dijo, si los callo, las piedras van a hablar. Otra de las cosas que podemos ver, dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. El Señor Jesucristo se conmovió porque él sabía que todo esto que estaba pasando, todos estos cánticos, Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jehová, y que había un gran estruendo, era solo superficial. Diciendo el verso 42, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto a tus ojos. Ahora, aquí hay una enseñanza fundamental. En Daniel, capítulo 9, los versos 25 al 27, nos dice, conociendo Daniel las profecías de Jeremías, de que iban a estar 70 años en cautiverio. Recuerda, Daniel estaba cautivo en Babilonia y el cautiverio duraría 70 años. Y dice que a partir del edicto para reconstruir con Artajerjes, la ciudad de Jerusalén habría que tener allí, habría que pasar 62 semanas más otras 7 semanas, y entonces empezaron 7 semanas que duró la reconstrucción de Jerusalén, que son, recuerden, semanas de años, y entonces tenemos 7 por 7, 49 años duró la reconstrucción de Jerusalén en tiempos angustiosos, y después habrían otras 62 semanas que sumarían las 69 semanas, y este es el día, el cumplimiento de la 69 semana, cuando el Señor Jesucristo entra triunfal como Rey, pero es rechazado. Es rechazado por los líderes religiosos, es rechazado por la gente, porque la misma gente que gritaba Hosana después gritaba crucifícale. Así que vemos aquí, o si también tú conocieses, al lo menos en este tu día, cuando entraba Jesucristo para que la gente pudiera recibirle. A los suyos vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Vemos aquí el verso 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Esto prácticamente sucede en el año 70, donde el templo es destruido.
donde la ciudad es quemada, donde de alguna forma podemos ver que se cumplen las palabras de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que vemos otro aspecto. Es un aspecto que no se leyó ni en Mateo ni en Marcos, pero Lucas lo va a mencionar porque de alguna manera van a completar la enseñanza que cada uno va a mostrarnos para que podamos comprender las Escrituras al pie de la letra y podamos conocer que ese Jesús, ese llamado, no era un profeta de Nazaret, sino que era el Mesías prometido. Es el Hijo de Dios, es el Cristo, y ese Cristo es el mismo Dios, porque la Biblia dice que se hizo carne y habitó entre los hombres. Ahora vamos a ver el pasaje aquí de Juan, ¿verdad? Y aquí, verso 12. El día siguiente, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: No temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Y daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras de él. Aquí podemos encontrar y podemos ver otro tipo de enseñanza que el apóstol Juan nos va a mostrar. Primero, la gente. Aquí dice el verso 12, grandes multitudes que habían venido a la fiesta. Si ustedes recuerdan, era la fiesta de la Pascua y la gente de todas las naciones, de todos los lugares que eran judíos, venían a celebrar el templo porque se hacía un sacrificio anual del Cordero Pascual, que era el que quitaba el pecado. Así lo presentó Juan el Bautista al Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Por eso Jesús murió en la fiesta de la Pascua, en el día del sacrificio, a la hora del sacrificio, para de alguna manera perdonar los pecados de la humanidad. Recuerde Juan 3:16. Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda sino tenga vida eterna. Porque de tal manera, empieza el pasaje, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sabe? Podemos entender que esta fiesta era una fiesta solemne, era una fiesta que traía multitudes. Ahora, es curioso porque alguien dice: ¿cuánta multitud podría haber llegado a Jerusalén? Bueno, pues los estudiosos han hecho cuentas respecto a esto. Y es que un cordero podía bastar a 10 personas, ¿verdad? Una familia de 10. Y entonces tenemos un cordero y hicieron el recuento de cuántos corderos se pudieron haber sacrificado en ese día e hicieron cuentas de que 250,000 corderos fueron sacrificados en esa época, y esto es 250,000, y entonces hicieron las cuentas y hicieron la probabilidad de que en ese momento en Jerusalén habían aproximadamente 2,5 millones de personas celebrando esta fiesta. Ahora imagínense Hosana con esta gran multitud, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel, ¿verdad? Y ahora en este pasaje nos dice: y halló Jesús un asnillo. Es como si de casualidad se lo halló, pero ya entendemos y comprendemos en los otros evangelios que Jesús lo había mandado a traer,
¿verdad? Y montó sobre él, como está escrito, y otra vez, Zacarías 9:9, y podemos entender, ¿verdad?, que se va a cumplir y se cantaba el, el cántico, ¿verdad?, en esta entrada triunfal. Ahora, otra de las cosas que podemos entender y podemos ver es que estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio. Como ahora, no entendemos muchas cosas. Por ejemplo, mucha gente se pregunta por qué Dios permite las guerras, por qué Dios permite el hambre, por qué Dios permite las pestes como la que estamos viviendo en esta pandemia. Y sin embargo, Dios tiene un propósito. Y su propósito está sumamente apegado a la palabra de Dios. Una de las cosas que vemos en estos tiempos, hay muchas religiones y usan la Biblia como un trampolín. Dicen, vamos a usar la Biblia como diciendo, Dios lo dice. Pero en realidad Dios no lo dice. Pero ellos usan la Biblia como su autoridad para tomar fuerza y ya. Pero nadie va a las Escrituras. Por eso a mí me gusta tener el pasaje, leer el pasaje, y lo curioso porque la Biblia dice lo que dice. Y yo estoy seguro que usted entiende lo que dice la Biblia. No hay mucho que interpretar porque dice lo que dice. Así que dice aquí en este pasaje que estas cosas estaban escritas acerca de él y que se las habían hecho, y daba testimonio la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos. Aquí entonces podemos entender que estas cosas estaban hechas, designadas para que la gente creyera. Y mucha gente creyó. Es triste, ¿verdad?, ver este pasaje en 1 Juan 1, 2, 11, que dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, o sea, usted y yo, a los que creemos en su nombre, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Es hermoso saber que somos hijos de Dios. Por eso yo les decía hace un rato, no importa, si el Señor quiere que vivamos, amén. Si el Señor quiere que muramos, amén. ¿Por qué? Porque tenemos a Cristo en el corazón. Y al tener a Cristo en el corazón, tenemos la salvación. Y al tener la salvación, no hay de qué preocuparse. Sabemos cuál es nuestro destino. El Señor Jesucristo en Juan 14 dijo, voy pues a la casa de mi Padre a preparar morada para vosotros. Así que recordemos que Él un día va a regresar por su iglesia. ¿Y sabe qué es su iglesia? No es un templo. Su iglesia son aquellos que se congregan en esos templos, pero más que los que se congregan, aquellos que son salvos, aquellos que han depositado su fe en Jesucristo, que han creído en Él como su único y suficiente Salvador. Esos son su iglesia. Así que yo le invito a usted, si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted está perdido. Pero si usted tiene a Cristo en su corazón, usted está salvado. Pero si no lo tiene, la Biblia dice, arrepiéntase de sus pecados y pídale al Señor que le salve. Pídale al Señor que entre a morar en su corazón, que esta entrada triunfal sea no en la ciudad de Jerusalén, sino en su corazón, para que Él habite y more para siempre. Este es el mensaje. Este es el evangelio, que la gente pueda creer que Jesús es Dios y que es el único que puede salvarle. ¿Sabe? Los líderes religiosos, aquí los fariseos, ¿verdad?, decían en este último versículo, ya veis, no conseguís nada, mirad que el mundo va tras de él. Observen, vean. Por eso habían querido matarle. Y por eso en esa semana se va a cumplir su deseo y le van a quitar la vida para que se cumpla la escritura al pie de la letra. Jesús dio su vida para salvarnos. Nosotros no temamos perder nuestra vida si somos salvos.
porque si somos salvos, estaremos en su presencia. Ahora no lo digo yo, lo dice la santa y bendita palabra de nuestro Dios. Debemos creerle a Él y debemos asegurarnos de que si morimos, estaremos en su presencia. Necesitamos creer que Cristo es Dios. Usted se da cuenta, no importa de qué religión sea, pero si usted tiene a Cristo en su corazón, usted es salvo. Necesita acercarse a Él, al Dios de la Biblia, al Dios de Israel, al Dios que envió a su Hijo Jesucristo. Necesitamos creer en el Salvador del mundo. Necesitamos saber que este acontecimiento histórico marca la pauta de que el pueblo de Israel le rechazó. Pero ahora hace la invitación al pueblo que no era su pueblo, a la iglesia, y le invita a que usted crea, que se reconcilie con Dios, que usted pueda abrirle su corazón y usted pueda ser salvo. Así que yo le invito que reciba a Cristo en su corazón y que abra su corazón a Él. Así que para concluir me gustaría terminar haciendo una oración. Y si usted no tiene a Cristo en su corazón, dígale de esta manera, dígale así: Señor Jesús, reconozco que soy pecador y que mi pecado me separa de ti, pero sé que Jesús vino a morir por mis pecados. Y yo quiero recibir ese regalo de la vida eterna, ese sacrificio, arrepintiéndome de mis pecados, confesándolos delante de ti. Perdóname, Jesús, limpia mi corazón, sálvame, te lo pido en tu nombre, en el nombre de Jesús. Así que la entrada triunfal, cumplida en tiempo y en forma, cumpliendo a cabalidad las Escrituras. Así que le invitamos a que usted pueda suscribirse. Vamos a estar subiendo más videos que puedan ser de edificación para su vida. Y pues queremos bendecirle. Y queremos que usted tenga la seguridad. Porque no importa, seguramente vamos a pasar esta pandemia. ¿Y después qué? ¿Después qué? Yo creo que habría que llenar los templos de adoradores en espíritu y en verdad. Pero no porque está Dios en un templo, sino porque nosotros somos templo de Dios y adoramos de una manera congregacional para que el Evangelio se siga predicando y yo siga creciendo para la gracia y para la gloria de nuestro Dios. Pues agradecemos mucho su atención y lo esperamos en el próximo video. Dios les bendiga y hasta la próxima.